Ahí está. A quien le agradecemos para tener lo que es la última clase del año de la Escuela Bíblica. A la mañana tuvimos la última clase del año de lo que es la Escuela Bíblica de la mañana. A la mañana fue también la última clase de lo que fue la Escuela Bíblica de niños, que estuvieron repartiendo ahí una botellita con golosinas por todas las casas. A la mañana fue la última visita también a los hogares de Lomas del Mirador. Si querés ahora Nahuel nos cuenta un poco cuando le damos la palabra, pero sé que estuvieron repartiendo. Así que nada, de a poco va cerrando. ¿Quién hubiera pensado cuando hicimos el primer Zoom que esto iba a durar todo el año? Pero henos aquí, cerrando el año increíblemente, pero con lindos estudios que nos llevamos para poder guardar. Así que oramos y ya lo dejamos a Nahu para que nos comparta, continúe con la vida de Jesús. Padre Dios que estás en los cielos, gracias por este día. Gracias porque estamos alegres de que al menos por este medio podemos juntarnos, y al menos por este medio podemos abrir tu palabra, y al menos por este medio podemos escucharte a vos a través de ella. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos. Concentrarnos con la compu, con el teléfono puede ser más difícil porque llegan mensajes, porque nos distraen, porque los nenes están jugando en casa y hacen lo suyo y lo que fuere. Te pedimos que nos des la capacidad de, durante unos minutos, frenar todo y escucharte a vos. Como dice la canción, olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarle a Él. Bueno, que ahora en este tiempo pensemos solo en escucharte a vos. Así que te pedimos eso y te pedimos que uses a Nahuel para que pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Te agradecemos por cada una de las personas que nos acompañan esta tarde. Te pedimos para que bendigas a cada una de estas personas y cada una de sus vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Agradezco, Sebi, la oportunidad que tenemos de poder compartir en esta tarde la clase. Y sí, hoy a la mañana hemos terminado lo que es la actividad de Lomas, una actividad que durante el año Viviana y Omar han hecho un curso intensivo para conocer a las personas en un tiempo récord, y después, a medida que fueron pasando los meses, nos fuimos sumando el resto, que ya lo conocíamos, pero sí, fue atípico, es un año atípico. Pero creo yo que lo que vamos a ver a continuación, porque no sé si seré yo únicamente, Sebastián ayer hablaba un poco con él, pero digo, fin de año, un año tan extraño, ¿no? Y escuchaba un poco lo que contaba Mati, y seguramente cada uno de nosotros tenemos cosas que han pasado en este año que no han sido del todo buenas, pero creo que lo que me tocó ver y preparar a partir de lo que vamos a ver a continuación va a ser una ayuda, una inyección de parte de Dios para sus hijos. Y voy a compartir pantalla, para poder comenzar. Es esto lo que nos toca ver hoy, Marcos capítulo 6, versículo 30. Y había un grupo de políticos que tenían una frase, quizás la habrás escuchado o no, pero era una frase que servía para jactarse de la gestión de su gobierno. De todo lo que habían hecho, todo lo bueno que habían hecho en su administración, ellos tenían una frase que fue: no fue magia, no fue magia. Quizás la escuchaste. Y la verdad es que yo, mientras preparaba esta clase, me imaginaba ese momento en el que Jesús tenía en sus manos el pan y tenía en sus manos esos pescados y los partía, y el pan nunca se terminaba, y lo seguía partiendo y el pan nunca se terminaba, y tenía esos pescados también que los trozaba y el pescado no se terminaba, y trozó el otro pescado y el otro pescado tampoco se terminaba. Era lo más parecido a un truco de magia que yo me podía imaginar. Y él tenía tan solo 5 panes y 2 peces, pero cuando él los partía era como que no se terminaba nunca. Pero por eso le puse un título a la clase de hoy, y es que no fue magia, fue poder. Lo que Jesús hizo ese día no fue magia, fue poder. Y una de las especialidades de Dios es hacer algo donde no hay nada. Nos vamos al primer momento de la historia, y donde no había nada, Dios creó el cielo y la tierra.
Dios creó las estrellas, los planetas, el mar, los océanos, los animales, al ser humano. Y también vemos a Jesús durante toda su estadía en la tierra haciendo algo donde no había ninguna posibilidad. Dios es experto en hacer cosas de la nada. Vemos sanando donde no había cura, vemos dando vida donde había muerte. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se hace muestra en donde más oscura está la situación. Dios es todopoderoso. E hizo que el hombre que no tenía ninguna posibilidad de salvarse de una condenación que era eterna, hizo que por medio de Jesús tenga la posibilidad de salvación. Dios se especializa en hacer cosas cuando ya no hay nada por hacer. Dios se especializa en hacer cosas cuando ya no hay cosas por hacer. Y no es magia, no es magia, es poder, es poder. Y vamos a ver 3 puntos durante este relato bíblico, y es que Dios tiene un poder de fortalecer. Él tiene un poder de entender y Él tiene un poder para hacer. Un poder de fortalecer, un poder de entender y un poder de hacer. Comienza diciendo el relato bíblico, hablábamos de un año atípico, ¿no? Fue tan atípico que mirá quién termina dando la clase última, ¿no? En este momento. Un año raro, inolvidable, pero creo que antes de comenzar a leer, todos juntos vamos a ver en esta historia que Dios puede darle fuerzas al que está cansado, Dios puede entender al que esté sufriendo algo, y a aquellos que esperan algo, Dios lo puede hacer también. Faltan, creo que, 32 días para que el año termine. Y este año, si no lo fue todavía para vos, con estos 32 días que quedan, yo creo que puede ser para la gloria de Dios. Ese momento en que levantes la copa y brindes, todavía puede ser para la gloria de Dios. Esto no se trata de un pensamiento optimista, lo que vamos a ver. Se trata del poder inmenso de nuestro Dios por medio de nuestro Salvador. Es tu problema si no crees que Dios puede hacer algo. Pero lo vamos a ver una vez más, que con poco Dios puede hacer mucho. Y con nada Dios puede hacer aún mucho más. Tened fe en Dios, porque quizás cuando levantes la copa este fin de año puedas decir, gloria a Dios. Gloria a Dios porque en estos 32 días las cosas que no iban bien, Dios las solucionó. Es la fe en el poder inmenso de Dios. Un poder que fortalece, un poder que entiende y un poder que hace cosas cuando no hay nada por hacer. Comenzamos leyendo versículo 30 de Marcos capítulo 6, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas.
y de los que sobró, de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. El primer punto que dijimos que íbamos a ver es el poder para fortalecer. A partir del versículo 7 de este capítulo, del capítulo 6 de Marcos, se nos dice que Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos y que fueran a recorrer diferentes ciudades y que fueran a predicar que los hombres se arrepientan. Ellos llegaron cansados del viaje. En esos detalles de esos primeros versículos de este capítulo vemos que Jesús le dice: no lleven nada para el camino, no lleven 2 prendas, vayan con lo opuesto, que yo me voy a encargar de todo lo demás. Ellos llegaron exhaustos del viaje, llegaron cansados y comenzaron a contarle a Jesús, como leímos, lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y este es el mismo orden que Lucas le da al primer versículo de Hechos capítulo 1, donde describe que Jesús había hecho y había enseñado. Enseñar conlleva que nos tomemos un tiempo para estudiar, nos preparemos en ese sentido y que quizás podamos enseñar algo de lo aprendido, pero hacer conlleva que levantemos la cola de la silla, que vayamos a un lugar, que hagamos esfuerzos, que quememos calorías, que nos movamos. Hacer significa que salgas los días de lluvia, hacer significa que salgas los días de calor a servir a tu maestro. Mientras otros quizás estén mirando Netflix, hay otros discípulos de Jesús que están haciendo cosas. Y la primera pregunta que cada uno de nosotros hoy tiene que responder es si nosotros somos uno de ellos, de los que hacemos y enseñamos. Hace un tiempo le ponía un título a un mensaje y era que estamos llamados a la incomodidad. La comodidad no es una característica de un discípulo de Cristo. Ese es el orden. Primero hacer y luego enseñar. ¿Qué habían hecho los discípulos? No solamente habían predicado el arrepentimiento a los hombres, habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios, habían ungido con aceite, habían llegado cansados del viaje. Jesús los escuchó y Jesús les propone un momento de descanso, porque había mucha gente, dice ese versículo, que iba y venía, y ellos no tenían ni siquiera tiempo para comer. El siervo de Dios también merece un descanso. No solo es trabajar, sino también descansar, pero no es lo que sucedió acá. Hay gente necesitada que interrumpió el merecido descanso que esos discípulos debían tener. Y es justo ahí donde ves que Jesús tiene un poder para fortalecer. Ese poder para hacer más fuerte a esos discípulos. Se postergó ese descanso. Se postergó. Pero no te preocupes, Jesús te fortalece. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si estás cansado, hay alguien que te puede dar la fortaleza. Y aunque no estuve durante este año en las clases presenciales, muchas de las clases las seguí por YouTube. Y sé que ustedes tenían una canción que recomendaban, así que la canción para este momento es Eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza. La conocemos, la cantamos. Esa canción dice, como ninguna fortaleza vives en mí. El que te fortalece a vos está viviendo en tu corazón ahora. Y dice Isaías capítulo 40, versículo 29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Estás cansado? ¿Este año fue demasiado? ¿Necesitas ir a ese lugar al que Jesús llevaba a sus discípulos para descansar un poco? Pero todavía falta, todavía no se resolvieron algunas cosas, todavía hay que esperar algunas cosas para eso. Jesús tiene el poder para fortalecerte. Sigue diciendo Isaías, capítulo 40, versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Hay alguien que nos puede fortalecer si estamos cansados. Y lo digo primeramente para mí. Hay alguien que nos puede fortalecer si estamos cansados. Y es Jesús. Él tiene un poder
para fortalecernos. Si necesitas fortaleza, es solo cuestión de pedírsela a Él. El segundo punto que vamos a ver es que Él tiene un poder para entender. Y dice que a partir del versículo 34, dice que llegaron a un lugar y cuando vieron a Jesús, salió una gran multitud y Él tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabes? No puedo no relacionar la palabra multitud con lo que sucedió esta semana. Vimos multitudes despidiendo a otro ser humano tan igual que ellos. Buen jugador de fútbol, quizás el mejor, pero tan humano como la multitud que lo despedía. La gente lloraba, estaban desconsolados, y hablaba con un compañero y él mismo me decía, la gente necesita creer en algo. La gente necesita creer en algo. ¿Viste cómo los describió recién el pasaje? Ovejas que no tienen pastor. Personas que no saben dónde van, que están perdidas, que están sin rumbo alguno. Él veía un montón de personas que sus vidas estaban destinados al fracaso espiritual. Y permitime decirte que si nosotros vemos esta multitud con los ojos de Cristo, vamos a ver lo mismo que Él veía. Ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Hemos escuchado esto muchas veces, lo sé, pero lo repito. La oveja era el animal más propenso a desviarse, a perderse si no tenía alguna guía. La oveja es el animal más torpe para encontrar nuevamente el camino. ¿Te das cuenta entonces? ¿Te das cuenta entonces por qué Jesús vino por nosotros y no nosotros a Él? Porque nunca hubiéramos encontrado el camino de vuelta al Padre. Éramos ovejas torpes y necesitábamos que nuestro pastor nos venga a salvar. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese poder para entender es el poder que entiende Jesús a nosotros y que lo llevó a poner su vida en una cruz por amor a nosotros. Entendió nuestra situación y puso su vida en una cruz por amor a nosotros. Jesús entendió la situación cuando se bajó de la barca y vio esa multitud que lo seguía. Y puntualmente el pasaje que leímos recién usa una palabra que es compasión. Y sabes, esa palabra en el original significa que Jesús sintió en sus entrañas, que le dolían las entrañas de ver a esa multitud. No era lástima lo que él sentía, no era lástima. Él podía sentir el dolor que tenía el enfermo. Él podía sentir lo que sentían los ciegos al no poder ver. Él podía sentir lo que sentían los paralíticos al no poder caminar. Él sentía la vergüenza de un pecador. Y hay algo realmente alentador para nosotros hoy. Y es que aún hoy Dios tiene ese poder para entendernos. Aún hoy Dios tiene esa compasión para con nosotros y para con las personas. Y siente el dolor de aquellos que sufren. Saben lo que siente una mamá que tiene que cuidar a su hija sola, a su hijo solo. Saben lo que sienten aquellos que les cuesta llegar a fin de mes. Saben lo que sienten aquellos que les cuesta cuidar de los suyos. Él siente lo que sienten aquellos que algo les duele. Parece que vos solo sabés qué es lo que te causa dolor, parece que vos solo sabés qué es lo que no te deja dormir de noche, pero Dios hoy te está diciendo, yo también lo siento. Yo también lo siento. Yo también tengo compasión por vos. A mí me duelen las entrañas de ver tu situación. Esta historia es un claro ejemplo de que Jesús puede sentir lo que yo siento, de que Jesús puede sentir lo que vos sentís. Al fin y al cabo nos vio tan perdidos, ¿verdad? Que fue a poner su vida por nosotros. Él no solo tiene el poder de fortalecernos, Él tiene el poder para entendernos como nadie lo haría. Y si hablamos de entender, creo que Jesús tiene el poder inmenso para entender la situación, para entender lo que sufrimos, para entender lo que nos cuesta. Él entiende, Él tiene compasión y es impresionante, pero Jesús tiene un equipo dispuesto a trabajar por aquellos que algo les duele. En ese momento eran esos discípulos que estaban con Él.
que se privaron de aquel descanso, pero que fueron donde iba el líder, que fueron con el maestro. Y vos y yo somos parte de ese equipo. Pero si algo nos duele, si algo nos afecta, podemos quizás hablar con alguien del equipo de Jesús. Y decirle, hermano, estoy pasando por esto. Hermano, necesito que oremos por esto. Hay toda una familia de Cristo dispuesta a ayudarnos los unos a los otros. Y él vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Él tenía el poder absoluto para poder entender sus situaciones. Y estoy seguro que él tiene el poder absoluto para entender las situaciones que estemos viviendo hoy, sea cual sea. Él tiene un poder para entender. Él tiene un poder para fortalecernos. Y el último punto que vamos a estar viendo, y que no lo puse acá, que lo omití, pero es el poder para hacer. Jesús es capaz de hacer lo que otros no pueden hacer. Los discípulos van a Jesús con un planteo lógico y hasta con un planteo, me parece, inteligente, y le dicen, maestro, ya es tarde, déjalos ir para que vayan a comprar comida. Este es un lugar desierto. Ahí está, estaba ahí, perdón. Este es un lugar desierto, déjalos que vayan a buscar su comida. Y donde los discípulos veían un obstáculo para su merecido descanso, Jesús veía una necesidad. Qué diferente, ¿verdad?, es la percepción de Cristo con la percepción de sus discípulos. Jesús veía una necesidad y quizás los discípulos estaban viendo un obstáculo para su descanso. Y muchas veces es diferente la percepción nuestra de la percepción de Cristo, ¿verdad? Si miráramos como Él miraría, ciertas cosas no se nos pasarían por alto. Deberíamos tener y pedirle a Él la misma sensibilidad que Él tiene, para que donde Jesús ve necesidad, nosotros también la podamos ver. Jesús le dice que le den de comer ellos. Algunos de ellos le responden, necesitamos 200 denarios. 200 denarios era lo equivalente a 200 días de trabajo. Si una persona tenía que cubrir los gastos que esto generaba, eran más de 8 meses trabajando. Evidentemente no eran los tipos que los discípulos no eran tontos, ellos sabían calcular lo que Jesús le estaba pidiendo, pero prácticamente lo que los discípulos le estaban diciendo a Jesús, Jesús, esto es imposible, lo que nos estás pidiendo es imposible, no podemos darle de comer a todas estas personas. Y a veces me pregunto si no hacemos lo mismo cuando Dios nos pide algo. Empezamos a calcular los costos de lo que Dios nos está pidiendo. No servimos en un ministerio porque las cuentas no nos cierran. Deberíamos dormir menos, deberíamos levantarnos tempranos. Los viernes no puedo. Los viernes son de mi familia, son de mis hijos. Y nos ponemos a calcular. Servir al Señor significaría que dejemos de lado a esos amigos que nos alejan del camino de Dios. Servir al Señor significaría quizás que nos casemos para no estar viviendo en pecado. Calculamos en nuestra cabeza. Calculamos, empezamos a hacer cuenta cuánto cuesta servir al Señor. Somos propensos a calcular todo lo que Dios nos pide. Pero mirá lo que hace Jesús. Jesús manda a ver qué es lo que había. Y ellos obedecieron. Jesús manda a recostar a todos en grupos. Y ellos lo hicieron. Grupos de 100, grupos de 50. Vos entonces, dejá de calcular. Dejá de calcular para obedecer. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y repartió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y es algo que no me puedo sacar de la cabeza. El momento en el que cortaba ese pan, el momento en el que cortaba esos pescados, y los pedazos no se terminaban, se multiplicaban. No era magia, era poder. Un poder para hacer lo que ningún mortal puede hacer. Lo poco es mucho para Dios. Y Él puede hacer de la nada mucho. Hay una pregunta que yo puse acá. ¿Acaso no es en medio de los problemas cuando el poder de Dios se hace más evidente que nunca? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que en el medio de los problemas vemos el consuelo de Dios como nunca lo vemos. Yo creo que en el medio de los problemas vamos a poder ver el poder de Dios como
como nunca antes lo hemos visto. Ya lo había hecho una vez, cuando faltó vino en una boda. Creo que esa clase la vieron a principio de año, si no me equivoco. Faltó vino en una boda, fueron a Jesús con el problema y Él se encargó del problema. Lo hizo de nuevo en este pasaje. Estimado hermano, estimada hermana, ¿vos creés que no lo puede hacer de nuevo por vos? Él puede hacer lo que otras personas no pueden hacer. Él tiene un poder para hacer cosas increíbles. ¿Sabes? Los estudiosos se animan a decir que la cantidad de personas que había en aquel momento eran más de 20.000, porque eran 5.000 hombres, dice el versículo 44. Pero esos hombres seguramente tenían esposas, tenían madres, tenían hermanas, tenían hijos. Y mirá vos lo valioso que es estar cerca de Jesús para ver lo que Él puede hacer. Cómo cambia situaciones, cómo transforma personas, cómo hace milagros. Si estás cerca, vas a ver cosas increíbles. Y te quiero preguntar si se te viene a la mente un momento en el que Jesús hizo algo increíble en tu vida. Y permitime decirte que si no se te viene nada a la mente, quizás no estás tan cerca de Jesús como pensás. Si yo fuera un discípulo viviendo ese momento, hubiera dicho, estar cerca de Jesús es estar cerca de que lo imposible suceda. Dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Y sobró, y sobró. Y yo me imagino a esos discípulos a la noche, después de todo lo que pasó, cada uno con su canasta, con pescados y panes, cansados. ¿Te acordás que estaban cansados? Hambrientos, comiendo todo y pensando, qué poder que tiene Jesús. Hizo algo increíble. Y quiero que para terminar este momento vayas a ese lugar. Te mando a vos porque yo ya fui. No encontré una foto mejor que esta, pero ponele un poco de esmero y te vas a poder imaginar ese momento. 5.000 hombres, quizás alguna mujer más, algunos niños más, algunas madres más. Y quiero que pienses en esas personas. Ahí hay tantas personalidades como personas posibles. Y la pregunta que te quiero hacer a vos es, ¿con cuál te identificás vos? Porque con quien te identifiques ahí va a hablar de quién sos hoy. ¿Sos uno más en medio de la multitud esperando el milagro, esperando ser alimentado simplemente? ¿Sos el discípulo que le dijo a Jesús, mándalos a casa, ya es tarde? Tienen que ir a comer, que vayan y busquen alguna forma de hacerlo. ¿Sos el que pone todo lo que tiene para que Jesús haga lo suyo? ¿Sos el calculador? El que se pone a hacer cuentas cuando Jesús te pide algo para ver si es posible, si lo puedes hacer, si no perdés tanto en hacerlo. ¿Sos uno de los discípulos que simplemente obedece las órdenes? Si estuvieras ahí, ¿quién serías en medio de esa gran multitud? Quizás sea uno de los que estaba sentado en esos grupos de 50, de 100, que simplemente se sienta a esperar a que la comida le llegue por medio de los discípulos de Jesús. No conozco en detalle a nadie de ustedes, pero sí me animo a decirte que si estás en medio de esa multitud, esperando que los discípulos te traigan la comida, te pongas de pie. Que vayas frente a Jesús y le digas, Jesús, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Cuanto más cerca estemos de Jesús, veremos el poder que Él tiene para fortalecer. Cuanto más cerca estemos de Jesús, vamos a ver el poder que Él tiene para entendernos y para entender a las demás personas. Cuanto más cerca estemos de Jesús, vamos a ver el poder que Él tiene para hacer cosas increíbles. Seguramente, si nos ubicamos en el lugar correcto, podremos ser los canales de gracia para otras personas. Los que llevemos las cestas llenas de peces y panes para que otros se satisfagan. Si estamos ubicados en el lugar correcto, Jesús puede utilizarnos y veremos cosas increíbles. El año ya termina, 32 días quedan por delante. Pero yo te animo a que puedas ver en Jesús a alguien que fortalece, a alguien que entiende y que puede hacer por vos
lo que ninguna otra persona puede hacer. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Nahuel. Me quedé pensando cuando decía poder para fortalecer, y yo soy una de esas personas que la verdad que estamos a fin de año y estoy cansadísimo, estoy agotadísimo. Ya esto de la computadora, de estar todo el día de trabajo, de una reunión atrás de otra, de una escuela bíblica a la mañana y otra a la tarde, de un montón de actividades, la verdad que estoy agotadísimo. Y me acordaba cuando lo mostraba a Nahuel, el versículo este ahí en Isaías 40, 29, que muestra el poder que tiene Dios. Porque ponele que qué grado de batería le queda a tu mente. Ponele que tenés un 2, vos decís, bueno, Dios la multiplica por 1000, o la multiplica, la duplica, lo que quieras. Ahora, el poder de Dios es que logra darle fuerzas multiplicándolas al que no tiene ninguna. O sea, Dios multiplica por 0 y da algo. ¿Entendés? Yo multiplico por 0, da 0. Vos multiplicás por 0 en el colegio, te da 0. Bueno, Dios multiplica y te da fuerzas. Entonces, Dios tiene eso de que es lo mismo que hizo con los panes. Recién Gerald me decía, ¿cómo habrá sido? Lo parte, lo pone dentro de la cesta y lo vuelve a tener entero. ¿Cómo? Y no tengo la menor idea, no sé cómo hace Dios, pero lo hace. ¿Entendés? Entonces, no sé cómo es que hace, pero nada, nos da alegría saber que al fin y al cabo nos multiplica las fuerzas y nos da fuerzas siempre y cuando las pidamos y de acuerdo al poder que actúa en nosotros, ¿no? Porque como siempre decimos, ahí en Efesios dice de manera muy clara que hace más abundantemente de lo que podemos pedir y pensar, pero el versículo sigue de acuerdo al poder que actúa en nosotros, de manera que somos nosotros ahí los que tenemos que permitir que ese poder se lleve a la realidad. Si quieren, para cerrar con una palabra de oración, le voy a pedir a Mati si puede orar, que también tuvo un año, si yo lo tuve agotador, no me quiero imaginar Mati, entre Ámbar, que el cambio del coronavirus, la internación, les decía, charlábamos antes al principio, hacia fin de año se va a estar cambiando el marcapasos, o sea, año completito también. Así que si puede una palabra de oración y después comentamos un poquito. Oramos. Padre, te amamos y agradecemos por este día, por este primer día de la semana, Señor, en que nos reunimos por este medio, Señor, para compartir tu palabra. Gracias porque siempre es de alimento, siempre es para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Esperamos poder haberlo recibido bien, Señor, abrir nuestro corazón para que esa palabra, ese alimento que es tuyo, Señor, nos haga crecer día a día para parecernos más a tu Hijo amado. Señor, gracias porque un día lo enviaste a morir por nosotros, Señor, y tú hiciste. No te quedaste esperando para ver qué hacíamos nosotros, sino que tu Hijo cumplió la misión, Señor, y pagó por nuestros pecados. Señor, te pedimos que podamos ser más hacedores, Señor, que como decía Nahuel, no nos quedemos quietos, no nos quedemos en esa pausa, Señor, sino que salgamos. Padre, te pedimos por este día que sigas acompañándonos, por cada uno de nosotros, Señor, por cada tema de oración, por cada prueba que estamos teniendo, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que tú los cuides, pongas tu mano protectora sobre cada uno y los bendigas. Señor, bendícenos en este día, porque todo te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y siendo la última clase, esperen que me fijo dónde lo tengo acá. Ahí está, y no lo veía. El jueves me escribe Marcela que había hecho un devocional y que había algo que quería que compartir junto con Alexander. Y estábamos muy cerca de la reunión, así que quedamos en que lo pudiera compartir ahora, en esta clase. Así que Marce, Alex, les dejamos ahí para lo que nos quieran compartir. Buenas tardes. Bueno, en realidad no le había comentado a Alex todavía, sí recién. Me dijo, todavía no le avisé a Alex, pero le voy a avisar para que lo hagamos para el domingo. Sí, recién le dije. Bueno, quería contarles porque, no sé, creo que después de hacer el devocional el Señor puso eso en mi corazón.
Hace 3 años tuvimos a Alexandra, la pequeñita, y aunque ya venía de un embarazo difícil y sabíamos que existían ciertos riesgos en su salud también, a los 3 meses, no, 2 meses, ella le dio una dificultad para respirar severa, porque ella nació con laringomalacia congénita, o sea, su laringe estaba inmadura y no podía respirar, no entraba el aire por ahí por donde pasa el aire que va a los pulmones. Pero ya a los 2 meses hizo un cansancio respiratorio y de urgencia la llevamos al hospital y ahí la metieron en cuidados intensivos. Ese día, esa noche, me fui con Efraín, yo esperé a Alex en la tarde, estuve orando mucho y recuerdo que yo le dije a Alexander, si yo tuviese que llevar a Alexandra a un hospital, ¿a qué hospital quieres que la lleve? Obviamente ya teníamos obra social. Y él me dijo, no, la vas a llevar al hospital italiano, porque ahí era donde le veníamos haciendo los estudios. Él estaba de guardia, yo sin conocer a nadie, esperé que él llegase, le dije, quédate con la niña, esperé que cenara, se bañó, le dije, quédate con la niña, que yo me voy con Efraín al hospital. Cuando llegamos, la pasaron enseguida a cuidados intensivos y la doctora dijo, es probable que ella de hoy no pase, que no va a sobrevivir a esto. Y bueno, yo obviamente me puse a llorar y creo que no tenía ni 2 minutos de estar llorando, que es lo que más me impactó de pronto esa primera noche, cuando mi propio hijo, lejos de decirme, ya mami, pobrecita, o consolarme, me dice, mami, tú no me has dicho que Dios da y Dios quita y que Dios siempre es bueno en todo momento. Y bueno, yo sentí que mi corazón se detuvo. Y después me dice, aceptarás lo bueno y no lo malo. Y yo dije, no sé si esto es el enemigo o es Dios, porque la verdad me siento atacada. Y en ese momento ya no me vi más a mí en mi dolor, sino mi responsabilidad con Efraín. Porque yo dije, de lo que yo haga, de lo que yo responda y de cómo yo actúe en estos días, él va a creer en una fe real o en una fe que no es real. A la vez también me confrontó mucho porque yo dije, ¿será que en las malas también voy a pensar que Dios siempre es bueno? Bueno, eso fue una lección y la parte, digamos, que quiero compartirla porque es muy largo, pero realmente lo que quiero compartirles esta vez es que el Señor, a mí siempre me ha costado mucho congregarme, a pesar de que solitica desde los 8 años suelo leer la Biblia, me cuesta mucho ir a la iglesia. Y el Señor en esta época, eso fue lo que me enseñó. Primero, me mostró una iglesia que oraba, una iglesia que ora. Yo tenía poco tiempo de congregarme cuando, tenía 5 meses de embarazo cuando empecé a asistir a la iglesia acá en Vinón. Y la verdad, creo que nadie sabía mi situación de salud del embarazo, pero igual siempre escuchaba en las reuniones que oraban por mí. Y yo decía, mira, oran por mí, no saben, no me conocen. Y yo decía, qué raro, ¿verdad? Y después, cada domingo, encontrar bueno, yo le digo pastor, pero es anciano, al anciano Elías, sonriendo, qué bueno que viniste, y nos llevaba a la casa. Y yo decía, ay, pero, ¿por qué si no me conocen? Siempre me preguntaba eso. Una vez me acuerdo que Patricia, la mamá, la abuelita de Pía, me dijo, ay, ¿cómo vas a hacer con Candy en el parto? Si quieres, yo la cuido. Y yo dije, ¿por qué la va a cuidar si no la conoce? Y siempre me preguntaba eso. Y cuando caí en ese momento, en ese periodo, el Señor me fue mostrando y recordando cada cosa. Y el primer mensaje que recibimos fue de Pastor Elías y de Graciela, que tampoco mucho, ella conmigo mucho no hablaba antes, pero debo decir que la admiro porque las pocas veces que ha hablado me ha dicho cosas que edifican. Yo dije, mira, están pendientes y están de vacaciones y están orando. Entonces el Señor me mostró una iglesia que ora en todo esto. Y recuerdo eso de que por qué no tenía que dejarme de congregarme. Entonces el Señor me decía, viste, es mejor 2
que uno. Yo siempre pensaba que era mejor estar casado que soltero, pero cuando digo es mejor 2 que 1, entendí que a veces uno puede tener fe, puede orar, puede creer en Dios, la intimidad con el Señor personal es lo fundamental, pero sí es necesario una congregación, porque quizás uno solo desfallece, pero si uno encuentra apoyo es diferente. Pero el Señor, como no es escaso para nada, ya no solamente me mostró una iglesia que ora, sino que después me mostró una iglesia que cuida. Y resulta que un día me dice Alexander, porque nos íbamos en remis y nos hacíamos cambios de turno tipo 1 de la mañana o 5 de la mañana para que Candy no viviera esa situación de que yo no estaba, que estaba sola todo el tiempo. Y un día Alexander me dice, mira, mi amor, no te preocupes, no llames el remis, que esta noche a la 1 viene Mauricio. Y yo, ¿qué Mauricio? No, no te preocupes. Ay, era el papá de Pía. Entonces dije, si tampoco me conoce, ¿cómo puede venir una? Y no fue una vez, 2 veces, 3, a la 4ª vez le dije a Alexander, no le digas que sí, por favor, ya me da vergüenza. Y también que ahora también luego que a veces se congrega con nosotros el hermano Esteban Cruz, también a las 5 de la mañana, no fue ni 1 ni 2, varias veces perdí la cuenta, que también nos hacen el cambio. Entonces, ahí recordaba que el Señor me decía, ya les he dicho a ustedes lo que es bueno y lo que quieren que hagan, que practiquen el amor, la compasión, la justicia. Y yo dije, Señor, estas personas sin palabras están predicándome sobre tu compasión, sobre tu amor, y ya entiendo, vi lo que yo pensaba de que era difícil ver hoy en día o en las iglesias, que yo decía, no, la iglesia es la gente que va, canta un rato y se viene. Pero entendí que la misión de una persona como cristiano, más allá de adorar a Dios en las reuniones, es también sentir sensibilidad por el dolor y la necesidad de las otras personas. Y un día también me decidió sorprender y resulta de que iba saliendo para el cambio de guardia y llegó Daniela, la mamá de Pía otra vez, y me llevó un libro. Recuerdo que era de dibujos animados y decía, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que en ella habita. Entonces yo decía, qué lindo. Y la verdad me mostró de que a pesar de ser una persona ocupada, porque realmente tener hijos ocupa, pero me mostró el Señor de que estar ocupado no es excusa para no servir al Señor. Realmente pienso que el Señor escoge precisamente a las personas ocupadas para que los demás tomen ejemplo de cómo deben administrar también el tiempo. Y que se haya tomado ese tiempo, a mí me llenó mucho. Y después también fue Patricia, que también me parece que es la más ocupada, y yo dije, wow, Señor. Entonces, de todo esto, aparte de las lecciones, lo que quería compartirles hoy es que es la iglesia, o sea, que el Señor me mostró una iglesia y quiero compartirles esto para que ustedes pues mediten en la situación que estamos espiritualmente hoy en día. Pensemos cómo podemos nosotros seguir, digamos, solidificando la iglesia, porque no es solamente la iglesia, no es solo para nosotros, es una necesidad que tienen las personas conversas y no conversas, porque si no existiesen las iglesias, yo no sé cómo las personas no conversas podrían de pronto, o sea, se pierden de una oportunidad como de recibir ese amor de Cristo. Listo, eso quería contarles. Precioso, precioso. Gracias por compartirlo. Y aparte, no pudiendo congregarnos, uno extraña más el congregarse, el decir, che, qué ganas de poder ir y qué bueno que se puedan abrir estos lugares para decirlo. Recién cuando decías no dejar de hacer el bien y que lo hagamos todos, me hacías acordar a algo. No sé si lo harán dentro de un rato en la Cena del Señor, pero se los compartimos con Nahuel, y es aquellos que quieran, en este mismo, bueno, ahora no, ya deben haber terminado, pero los domingos ahora se está repartiendo comida en la iglesia. Y al fin y al cabo es algo similar a lo que decía Marcela recién, es hacerle el bien a personas que ni conocemos y nos acordamos sus nombres, y capaz que yo ahora hablo en plural, pero desde que empecé con la clase esta a la tarde dejé de ir,
pero que te acordás el nombre y él capaz que no se acuerda el tuyo y decís, no importa, yo me acuerdo de vos, o estuve orando por el motivo que me dijiste, o me acordé que me pediste particularmente ropa o yerba. Había uno hoy que yo llevé toda la comida hace un rato cuando venía a casa de mis viejos y llegó alguien a la iglesia y decía, esta es la bolsa porque el señor que está segundo en la fila la semana pasada pidió yerba y nunca reparten yerba, la yerba es carísima. Entonces, va, en relación por lo menos a los productos que damos, y decía, no, esto es por el que está segundo porque quería yerba y le traje yerba, que es lo que pidió. Entonces, nada, es poder demostrar en hechos y al fin y al cabo, fíjense que hoy Nahuel hablaba de hechos y enseñanzas, entonces de poder poner en hechos lo que Jesús hacía. Así que, ¿por qué lo digo esto? Porque afortunadamente una de las conclusiones a las que se llegaron, bueno, cuando el otro día nos juntamos y evaluamos la actividad es, necesitamos más manos, porque más manos para ir a comprar las cosas, más manos para bajarlas del auto cuando llegan, más manos para armar las bolsas, aunque sea en la semana, de yo voy y dejo las 25 bolsas, 30 bolsas preparadas con los 4 productos adentro, no sé, para lo que sea, o para hablar con la gente y simplemente escucharlos o servirles. La gente hace cola afuera en la iglesia y hace un calor bárbaro. Ahora, para servirles un vaso de telgopor, viste, de algo fresco, o sea, para lo que sea, se necesitan más manos. Así que evalúenlo, pónganlo en oración. Si les interesa, hablen con alguno de los que están en la actividad esta, Nahuel, Damián, Rubén, Mauri, yo estoy, está Adrián, está o cualquiera de los ancianos. Si a cualquiera le interesa participar, son bienvenidos porque la verdad es que es un canal más para hacer el bien. No sé si me olvidé algo, Nahuel, dale. Perdón, Sebi, permiso. Excelente, Marcela, lo que contaste, qué lindo escucharlo. Hermoso. Los matrimonios que están presentes, recalcamos porque vamos a tirar la casa por la ventana el 8 de diciembre, vamos a pasar el día a una quinta. Nos contactan a mí, a Mauricio, a Giovanna, a Daniela, si no tienen cómo ir y arreglamos, pero nos vamos todos para una quinta el 8 de diciembre, ¿está bien? Eso, y después déjame agregar también, ahí presente un amigo que vi después de muchos años, Sebastián Fernández, no le voy a pedir que aparezca ni nada por el estilo, pero nada, me alegra que haya estado con nosotros, me alegra que haya escuchado el testimonio de Marcela, y nada, Seba, querido, gracias por estar, bienvenido a casa. Es como cuando presentás a un amigo en tu casa, viste que sos chiquito, bueno, Sebastián Fernández, familia, se lo presento, así que nada, eso, aclarar eso, nada más, Evi. Bueno, dicho esto, ya oramos, son las 6 menos 5, esta fue la última clase, esperemos que la próxima vez que nos encontremos, que cuando empiece la escuela bíblica de nuevo, podamos estar mirándonos ya vacunados, ya no tengo la menor idea, pero al menos en el templo, con distancia social, barbijo, algo, pero que no sea por medios digitales, y si es por medios digitales, disfrutaremos igual. Así que 6:45 sobre el Zoom de la Cena del Señor. A las 8:15 se disponibiliza el video ahí en el canal de YouTube, así que estén ahí. A la noche sorpresa, se empiezan con unos videos nuevos, pero no voy a contar nada, pero por la cara de Omar ya está al tanto de todo, así que nos vemos a la noche, Omar. Y jueves que viene, reunión de oración. Simplemente mencionar, Ámbar se confirmó. ¿Cuántos años tiene Ámbar? ¿8? No, más o menos, ¿cuánto? 7. Bueno, para los que no la conocen, se confirmó que Ámbar no tiene leucemia. Así que más que motivo para agradecer. Ahora siguen buscando el resto de los motivos, pero se confirmó al menos que no tiene leucemia. Así que, ¡Analú! Ahí la vemos, Analú. Analú, ¿de cuántas semanas estás? Yo dije, no la vi a Analú y digo, no. No, estábamos con la cámara apagada. ¿De cuántas semanas estás, Analú? Estamos un momentito, ¿vale? Todo bien, Sebastián, estamos ya en las últimas, me parece. Ya está, es inminente. Sí, sí. Sí, esta semana. Esta semana. Bueno, mantenernos al tanto, ¿eh? Sí, los vamos a compartir. Muchas gracias. Dale. Ya, recordame el nombre. Victoria. Victoria. Así que bueno,
mantenernos al tanto. Miren, para cerrar, vamos a pedirle a Omar que tenga una palabra de oración cortita, agradeciendo por Ámbar y pidiendo por Victoria. Y ya después de esto, damos por concluida la escuela bíblica. Padre amado, te damos gracias por todo este tiempo en el cual pudimos crecer, ver tu mano multiplicadora, porque has llegado a tantos lados, hemos conocido tantas personas, tantas situaciones. Ha sido hermoso este año, complicado en algunas situaciones, pero siempre estar contigo al lado es grato y no tiene comparación. Amado Dios, gracias por Ámbar, Dios mío. Cuántos han orado y cuántos han depositado su confianza en que tú ibas a hacer algo. Y Padre, lo primero que te hacemos es agradecerte, Dios mío. Así empezaste, que tú que comenzaste la obra en Ámbar, serás fiel en terminarla, Dios mío, y podamos ver tu mano y agradecerte por tanto amor, tanta misericordia, y saber que tu mano sigue siendo poderosa. Amado Dios, por Victoria, que viene, Señor, y con ese nombre sabemos que exaltará tu nombre, bendecirá esa casa, su familia, su casa, sus padres. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te agradecemos por cada minuto que tú estuviste con nosotros y seguirás haciéndolo. Gracias por aquellos que compartieron la palabra. Gracias por Sebastián, Señor, que ha tenido la fortaleza de asumir esta responsabilidad y también este compromiso de poder seguir con esta clase y poder recibir de ti y de tantos varones, tantos siervos de Dios que tú has puesto para que nos enseñen. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperen que les tengo que decir un versículo porque si no Charo me mata. ¿Cuáles son los dos versículos? Que no se cruce. El que comparte la comida. El que es generoso. El que es generoso será bendecido porque comparte la comida con los pobres. Y clama, el que cierra su oído. Al clamor del pobre también el clamareño será oído. Ahí está. Es parte de los 30 versículos que todas las noches ahí tiene que decir antes de irse a dormir. Bueno, chau. Nos vemos dentro de un rato. Chao, gracias. Chao, saludos.